Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I'm Gabby and in today's video I'm going to tell you a story in Spanish. In the end of the video I'm going to ask you 3 questions to test your listening comprehension. From this moment I'm going to speak in Spanish, so if you need it you can turn on the subtitles. Ahora sí, vamos a empezar con la historia. Esta historia se remonta a hace unos 2 años aproximadamente, específicamente en verano. Yo en mi habitación no tengo aire acondicionado y tampoco tengo ventilador. Por tanto, la manera que yo tengo para airear mi habitación es abriendo las ventanas. Yo lo que solía hacer hasta esta fecha es que yo lo que hacía era dormir con mi ventana abierta y 10 centímetros hacia adentro de la ventana, o sea, hacia adentro de mi habitación, hay una persiana que forma parte de la estructura de la ventana. Es una persiana que es dura, o sea, es dura, es resistente, no es de estas que son blandas, nada de eso. Entonces yo lo que solía hacer era dormía con la ventana abierta y con la persiana abajo para que no me pegara el sol por la mañana. Comento esto porque una de esas noches yo estoy durmiendo tranquilamente y comienzo a sentir unos golpes en la persiana que me despiertan. Yo me despierto, veo la hora, eran alrededor de las 3 de la mañana y sigo sintiendo golpes constantes. Yo automáticamente lo que pienso es que a mi habitación se metió un animal, porque ¿qué otra explicación puede haber? Y me quedo pensando de qué voy a hacer. O sea, me quedo pensando hasta que de un momento a otro dejo de escuchar estos ruidos. Ya no los escucho. Yo dije, vale, seguramente fue un animal que entró y que volvió a salir porque ya no escuché más estos ruidos. Me vuelvo a dormir tranquilamente. A la mañana siguiente me despierto como siempre, me hago mi desayuno, voy al baño, me arreglo y antes de salir de mi casa para hacer todas las diligencias que tenía que hacer ese día, pienso y recuerdo en los ruidos de la noche y yo decía, ¿será que fue un sueño o fue real? ¿Será que yo lo viví o fue un sueño y que yo estoy loca? Entonces me da por dar la curiosidad y levanto la persiana. Bueno, cuando yo levanto la persiana, en la esquina derecha, entre la ventana y la persiana, que son estos 10 centímetros que les comenté antes, había efectivamente algo. Algo que yo nunca había visto antes. Era más o menos de este tamaño, para que se hagan una idea así. Y era como un animal, obviamente era oscuro, era negro, y estaba como encapotado, como cerrado, como, no sé, por así decirlo, como que si quisiera tapar su cuerpo con sus hombros, con su espalda, con su caparazón, no sé cómo explicarlo, pero se ve que estaba como guardadito. Y yo veo eso, y veo que es de ese tamaño, y yo no sé qué es. Nunca había visto un animal de esa manera. Yo veo eso, y lo que decido hacer es bajar la persiana nuevamente y digo, bueno, este es un problema para mi yo del futuro. Mientras tanto, lo voy a dejar ahí, no voy a hacer nada, a ver si se sale solo. Como la ventana estaba abierta, a ver si se salía solo. Mientras yo salgo y hago mis diligencias y veo a ver también qué se me ocurre. Bueno, salgo a la calle, hago todas mis diligencias, pero siempre obviamente con la idea de que, bueno, tengo algo en mi habitación que no sé qué es y no sé cómo va a hacer para sacarlo, si no se va solo. A todas estas, termino todo lo que tengo que hacer en la calle, regreso a mi casa, eran como, no sé, las 5 de la tarde, puede ser. Y cuando llego a mi habitación, vuelvo a subir la persiana, a ver si se había ido este animal o no, y ya no estaba en la esquina derecha.
ahora estaba en la izquierda, estaba del otro lado, o sea que se había movido. Y una cosa muy curiosa es que en esta parte de la ventana habían cositas negras. Yo decía, no sé qué es esto, no sé si es que de los golpes eh, era, no sé, que se hizo daño y algo así, pero luego me enteré que esto era, bueno, excremento de este animal que se había hecho en mi ventana prácticamente. Cuando lo veo que está en la parte izquierda, yo estoy agachada y obviamente voy subiendo poquito a poco la persiana para ver si lo veo y efectivamente estaba ahí, pero estaba como con la cabeza mirando hacia mí. Y le vi los ojos y los ojos parpadearon. Eran unos ojos bastante grandes y como con la cabeza pequeña. Y yo me asusté otra vez, volví a bajar eso, la persiana, y me quedé pensando y dije, esto puede ser un murciélago. Lo que pasa es que yo realmente nunca he visto un murciélago así de cerca. Yo he visto murciélagos en dibujos animados, los he visto volando. Nunca he visto un murciélago así durmiendo básicamente en mi habitación. Nunca, nunca lo he visto. Y no estaba segura de si era un murciélago o era otro animal. Yo lo que sí sabía era que si era, perdón, un murciélago, pues lo que yo debería hacer era buscar algún tipo de ayuda externa porque yo sí sé que los murciélagos transmiten la rabia. Y si yo intento sacarlo de mi habitación, matarlo, hacer algo, es probable obviamente que se altere y me quiera morder. Y si me muerde y si tiene rabia, me la va a pegar. Eso sí, yo lo sabía. Entonces me quedo pensando y entonces lo que hice fue comenzar a buscar en internet qué podía hacer porque me daba un poco de miedo hacerlo yo misma, ¿no? Y más porque no sabía qué tipo de animal yo tenía en mi habitación y había dormido toda la noche con él ahí. Llamo a un número de teléfono que encontré en internet de mi ciudad, que decía que ese número parece que era de una institución, de algo de animales, de fauna y todas estas cosas. Y yo digo, bueno, voy a llamar a ver qué me pueden decir, cómo me pueden orientar. Total, tocar no es entrar, yo puedo, aunque sea que me orienten, ¿no? Llamo a este número de teléfono y me atiende una señorita muy amable y me dice que sí, que seguramente sea un murciélago por las descripciones que yo le estaba dando y que en una hora y media iban a estar por mi casa, iba a ir una persona especialista en temas de fauna. Y yo digo, bueno, vale, perfecto. Esperé una hora y media, como me dijo ella, me llamó otra persona. Yo le abrí la puerta, bueno, bajé a abrirle la puerta del edificio, subió a mi casa y cuando fue a mi habitación subió la persiana y efectivamente era un murciélago. El señor me pregunta qué quiero que haga con él. Yo le dije, usted haga lo que usted quiera. Si quiere, téngalo de mascota, si quiere, lo deja libre, si quiere, lo que usted quiera. Pero yo lo que quiero es que no esté en mi habitación, por favor. Es lo que le pido. Me pidió una caja para poder meterlo. Lo metió ahí en la caja y se lo llevó. Decía que era hermoso, que era muy bello. Yo particularmente no soy muy fan de los animales. Me gustan, bueno, los perros de mascotas y tal. Pero este tipo de animales así, murciélagos, cucarachas, arañas, no me gustan. No me gustan tenerlos en mi casa. Que estén obviamente donde tengan que estar, en el bosque, en sus lugares, pero en mi habitación no, es lo que no quiero. Bueno, moraleja de esta historia es que no duerman con sus ventanas abiertas. Y si van a dormir con sus ventanas abiertas, por lo menos que tengan algo como una persiana, como en este caso, que impida que entre el resto de la habitación. Porque yo me pongo a pensar, si yo no hubiera tenido la persiana totalmente abajo, es que el murciélago me iba a volar por toda la habitación y no sé dónde se iba a meter. A lo mejor se metía en un zapato, a lo mejor se metía debajo de la cama,
a lo mejor me mordía también, o sea, bueno, paré de contar mil cosas que podían pasar y el susto que iba a llevar, y a mí que no soy muy amante de este tipo de animales, me iba a costar, la verdad. Bueno, y este es el fin de esta historia, ¿vale? Les voy a hacer ahora las 3 preguntas que les comenté al inicio del video que les iba a hacer. Las respuestas, por favor, coméntenmelas abajo, ¿vale? En los comentarios del video, y yo voy a estar revisando cada una de ellas y les voy a estar corrigiendo, indicando cuál es correcta y cuál es incorrecta. La primera pregunta es: ¿qué animal se metió a mi habitación? La segunda pregunta es: ¿a qué hora se metió a mi habitación? Y la tercera pregunta es: ¿qué hice para poder sacar este animal de mi habitación? Recuerden que voy a estar leyendo los comentarios y los voy a estar corrigiendo en el caso de que las respuestas no estén correctas. Si te ha gustado este video, por favor, dale me gusta, compártelo con tus amigos que también están aprendiendo español y suscríbete para seguir recibiendo videos de este tipo y que puedas seguir aprendiendo de historias como estas. Nos vemos en un próximo video. Chao.